Bienvenidos a Archivo Vivo, un podcast de Mosaicos en Reparación. Esta es una serie de conversaciones en torno a las consecuencias psicoemocionales de la migración forzada, el duelo migratorio, la identidad en crisis, el desarraigo y la resistencia cultural. En este episodio nos acompaña Gisela Serrano, contadora, mercadóloga y activista venezolana, quien nos relata el profundo dolor de su duelo migratorio y cómo ha ideado mecanismos para integrarse en el tejido social colombiano, mantenerse cuerda ayudando a los demás a través de su Fundación Mawampi Venezuela. Escuchemos. El proyecto Mosaicos en Reparación, a mí me gusta decirle más que proyecto dispositivo. Es un dispositivo que nació en el seno de una organización que se llama Laboratorio Ciudadano y era nuestra forma, estábamos buscando una manera de hablar de migración, de tender un puente de diálogo con la diáspora que había salido del país. Estábamos en plena ola migratoria 2019, no sé, a lo mejor salieron 2 millones de personas ese año de Venezuela, estábamos perdiendo a nuestros amigos, las familias se estaban yendo también, mi papá se fue en 2018. Entonces, en medio de esa hecatombe estábamos buscando una forma como de establecer un diálogo con esa gente. De allí surge un poco la inquietud de empezar a utilizar los mosaicos como dispositivo, por esta idea como de lo fragmentado, lo disperso, pero además estos mosaicos vinieron a Venezuela importados por migrantes italianos y fueron instalados en Venezuela también por migrantes italianos y mano de obra calificada. Llegaron también al resto de Latinoamérica, pero el uso en Venezuela y sobre todo en Caracas fue como muy paradigmático porque se usó mucho en obra pública, en edificios públicos, en universidades, escuelas, hospitales y en murales. Entonces, bueno, y son unos cositos que llaman mucho la atención, ¿no? Hasta que la gente no los ve, no se entiende como muy bien de qué es lo que estamos hablando, pero una vez que la gente los ve, entiende, el proyecto se entiende como se explica un poco solo. A raíz de mi exilio de Venezuela el año pasado, yo me traje estos mosaicos que estamos usando ahorita como dispositivo. Yo los envié por correo antes de yo salir y empezamos como a conceptualizar más un proyecto como más concreto. Y en el marco de eso conocimos a Gisela y a Rafael y a Esteban y nos agrupamos para presentarnos a la beca, a la convocatoria de la alcaldía. Y el proyecto se ganó la beca de procesos culturales para promover la solidaridad y la preservación de la identidad cultural de la población migrante internacional que habita en Bogotá. Ya casi no tengo que leerlo. Nos ganamos esa beca y entonces un poco el proyecto consta de 10 sesiones como estas para producir unos episodios de podcast, en teoría, en principio 8 episodios, una publicación y un repositorio web donde vamos a subir como toda esa información. Un poco la idea también a largo plazo es ir construyendo como una memoria de la población migrante, en principio la población migrante venezolana, pero esto no está cerrado como a otros tipos de migraciones, también está abierto. Y bueno, es un poco eso. La idea es que nos sentamos en esta mesa a hablar. Yo tengo como una serie de preguntas más o menos pensadas. Casi nunca hace falta como hacerlas porque la gente como tiene como muy a flor de piel su experiencia, que es lo que nos interesa conocer en este momento. Y, y nada, lo que salga lo dejamos así tal cual. Y al final Esteban le tomó una foto a la mesa con el resultado. Y en la mesa estábamos, les voy a pedir que digan su nombre a ver si el coso que transcribe detecta quién es quién. Les voy a pedir que digan su nombre. En la mesa estamos yo que el facilitador, Rock Mi Armas. Gisela Serrano. Diego Reyes. Y Diego, exacto. Entonces, te voy a pedir, Gisela, para comenzar, lo mismo que a todas las otras personas, que te presentes, que nos cuentes quién eres, quién eras en Venezuela, qué hacías en Venezuela y cómo llegaste a Bogotá. ¿Cómo y cuándo llegaste a Bogotá? Bueno, mi nombre es Gisela Esperanza. Soy llanera de donde nació Venezuela, de la tierra del Catirepáe, de Acarigua, en el estado portuguesa. Y lo digo así porque la gente dice que Venezuela nació en Valencia y en Maracaibo,
pero como el nombre de la República de Venezuela nace después de la Cociata, Ujú. y la Cociata divide a la Gran Colombia por decisiones tomadas entre Páez y Santander. Ujú. Entonces, y Páez nació en Acarigua, entonces Venezuela nació en Acarigua. Y Acarigua tiene una estatua de Páez que se parece a Jeremías Springfield, el de los Simpsons. Y después se las muestro, es igualita. Pero es mi Catire Páez, Ujú. el líder de los líderes de la independencia de Venezuela. Por eso es que me dicen que yo soy más regionalista que los maracuchos. Soy esposa de un colombiano que vivió más de 40 años en Venezuela, madre de 2 chicas venezolanas de nacimiento y colombo venezolanas gracias a la migración. Abuela de un colombo venezolano que desde los 7 años dice que va a ser el presidente de la República de Venezuela. Ah, bueno. Entonces, Está bien. Abraham aspira a llegar a la presidencia de la República, por lo que el trabajo que tengo pendiente es largo y tendido. De profesión académica, soy básicamente del área administrativa. Pues. Ujú. Soy contable, mercadólogo y licenciada en administración. Pero en el encuentro de la vida, yo digo que uno estudia muchas cosas y hay algo que te marca de una manera especial. Y a mí me marcó la única materia que repetí en la universidad, que fue Ujú. metodología de la investigación. Y he vivido y trabajado siempre desde que me gradué con metodología de la investigación. Obvio, la materia no me queda por mí, porque esté aplazada realmente, sino porque tenía diferencias ideológicas y conceptuales con mi profesora Ujú. de metodología, porque ella consideraba que para ser líder tenías que ser rico y profesional. Ok. Entonces, en el debate durante todo el semestre, ella no dio su brazo a torcer, ni yo tampoco. Y a la final, en un consejo académico, ella dijo que ella era autónoma en su materia y me ponía la nota que ella quisiera. Y aunque todos los demás profesores, incluido su director académico y el jefe de la cátedra, le decían que mi materia estaba pasada, que mis trabajos estaban aprobados, ella decía que no y me puso 9.4. O sea, 49, porque con .5 pasaba. Pasaba, exacto. Y la intención era hacerme molestar. Entonces, bueno, eso me llevó luego a hacer una maestría en educación universitaria. Y soy docente universitario. Pero pues mi espacio digamos, de trabajo profesional siempre estuvo ligado a la investigación, a la metodología, asesorando tesis de grado, proyectos de investigación, proyectos sociales y toda la vida relacionada al trabajo social. Desde muy, muy niña acompañé siempre a mi mamá en eso, ¿Qué en el hacía tu trabajo. mamá? Ella nunca se quiso lanzar A la a la junta de vecinos, Ah, ok. pero ella era la que movía a todo el vecindario para todas las cosas. Si se rompía un tubo del agua, Eso en Acarigua. en Acarigua, si había que tapar un hueco en la calle, si había que llevar un enfermo al hospital, o sea, siempre estuvo en esa área Ujú. y yo siempre la acompañé. Ok. Y por el lado de mi papá sí era más político. Ah, ok. O sea, Pero él era militante de un partido. no militaba en un partido, pero mi abuelo fue fundador de un partido que es Acción Democrática, de AD, Mm, con la familia Barrios, donde Ya. está don Gonzalo y don Abraham Barrios. Y después mi tío, el profesor Carlos Gauna, era parte del Partido Comunista de Venezuela y estuvo preso durante el gobierno de Pérez Jiménez. Ya. Y mi papá y mi tía, su única hermana, fueron militantes de COPEI. Entonces, Ya. siempre hubo como que ese relacionamiento con los partidos políticos
Y bueno, yo desde la adolescencia también me inmiscuí, no con los partidos, sino con los procesos sociales y políticos. Sí, O sea, la defensa de los derechos, la dirigencia estudiantil. Y tú sabes que en Venezuela eso es algo muy marcado. sí, sí. Desde la escuela, el liceo, tú eres el delegado de curso, el del centro de estudiantes. Entonces siempre estuve como que muy inmersa en todos esos procesos. Adicionalmente, por pues, mis prácticas como católica, pues siempre hacía también trabajo social desde la iglesia. Y ese inmiscuirme también con la parte política, pues también me llevaba a hacer trabajo social con los amigos de todos los partidos políticos Claro. que yo conocía. Entonces, básicamente, pues a eso me dediqué, a ser madre, hija, esposa, abuela y a trabajar por mi comunidad. ¿Y cuándo llegaste a Bogotá? Colombia, Bogotá. Te cuento que ayer precisamente Sí, cumplí 7 años De haber llegado, ¿no? de haber llegado aquí a Colombia. Y eres refugiada. Tengo la condición de refugiada, aunque tengo derecho a ser residente por temas jurídicos. Yo salí de Venezuela por persecución política, Sí, porque desde que Chávez salió de la cárcel, que es indultado en el 94, y él empieza su proceso político, a mí ese señor nunca me cuadró. Fue algo que, como que usted allá y yo aquí, había como que una repulsión automática, no sé por qué, pero pues nunca hubo ese feeling para decir que siquiera me iba a sentar a escucharlo completo en un discurso. Y yo empiezo mis procesos de trabajar en contra de que él llegue a la presidencia. desde la campaña. en los Desde la campaña del 90 no es la campaña, fíjate que yo empiezo desde el 94, que él Él empieza empieza la a hacer la gira nacional y empieza a visitar los estados y empieza a reunirse con los estudiantes en las universidades, en los tecnológicos, y todo eso. Yo empiezo a ir en contra de ese proceso, porque en ese momento yo estaba en el tecnológico y era parte de la dirigencia estudiantil del tecnológico, en donde yo estudiaba, que era el IUTEP, Instituto Tecnológico del Estado Portuguesa. Entonces, ya cuando él se lanza, pues yo, nada, este señor no puede llegar, hice campaña, trabajé en las mesas electorales, él gana y para mí es un choque. Dios mío, no, este señor no puede ser presidente. Llaman a la constituyente y bueno, eso fue peor todavía. No participaste en la... No pude participar en las elecciones porque estaba recién dada a luz. Ah, ok. De hecho, mi niña tenía 2 meses el 15 de diciembre, cuando se da el deslave de Vargas, y para mí eso fue traumático. O sea, Contexto aquí importante. 15 de diciembre ocurrió... del 99. En el 99 ocurrió probablemente la mayor tragedia, catástrofe natural del país. Poco se habla de eso y poco se ha escrito. Hay un solo libro que habla de eso, hay creo que a lo mejor un documental, pero no, digamos, hay estimaciones a lo mejor de 30.000 muertos en ese deslave. El Ávila, que es, digamos, la cordillera de la costa nuestra, que da de un lado hacia Caracas y del otro lado hacia Vargas, se vino abajo la montaña y se llevó todo el estado Vargas. O sea, eso desapareció. Y de hecho redibujó el mapa del país. Eso fue un sábado. Una cosa de viernes pasado. Domingo. Y habían elecciones. Era el día de las elecciones, domingo 15 de diciembre del año 99. Y habían elecciones. Y entonces, ante una catástrofe de esa magnitud, toda esa gente quedó aislada de aquel lado de la montaña, lo lógico hubiera sido suspender las elecciones. Y Chávez era un tipo muy terco, muy autoritario, y el bicho no suspendió las elecciones. Esas elecciones se hicieron con probablemente 30.000 personas debajo del bar. Y bueno, Tapiadas, después de muertas. eso vinieron familias divididas, porque cuando ellos entraron en helicópteros y se llevaban a la gente, pero se llevaban al que conseguían, como lo conseguían,
y luego lo llevaban para otro estado del país. Y hay familias que se dividieron en ese momento que más nunca se volvieron a encontrar. O sea, eso fue o sea, la dimensión de esa tragedia es una cosa muy grande que yo creo que en Venezuela nunca se ha querido como abordar porque es un trauma como muy candela. En ese Y contexto que estaban haciendo tu hija, además. sí, estaba pequeñita y es que ese contexto no queremos abordarlo porque es que es como el inicio de toda la tragedia. O sea, es como el anuncio de toda la tragedia que va a vivir nuestro país. Pero bueno, nos mantenemos, ya se eligieron los constituyentes a trabajar entonces porque no se dieran los cambios constitucionales que a la final pues los dieron. Y ese proceso me lleva a mí a irme involucrando. Trabajo con Súmate, trabajo con la Coordinadora Democrática, con la Mesa de Unidad Democrática, con la gente de 20 Venezuela. Y son más de 18 años durante el gobierno de Chávez y Maduro, Ujú, más los anteriores claro. 6 años antes de que él llegara al poder. O sea, todo ese proceso me va llevando a mí a un proceso de mayor incidencia política. Ujú, Y yo entro a formar parte de lo que se conoce como la lista Tascón, claro. que la lista Tascón es un listado que hace para ese momento era creo que Era diputado diputado, sí. del Congreso, porque todavía era eso, y él crea una lista con las personas que firmamos en contra de la posición de Chávez. Y entonces se le conoció como la lista Tascón, que era una lista que a quienes aparecíamos allí firmando no teníamos derecho a beneficios del Estado venezolano. Es la primera punta de lanza de manipulación social que hace el Estado. Luego, desde esa misma lista nace otra lista que es la lista Maíz Santa, que es ya más reducida y en la que aparecen son quienes fungimos de alguna manera de líderes dentro de la oposición. Y bueno, seguimos trabajando Allá arribita en estamos. contra del cierre de Radio Caracas Televisión, en contra de todas las decisiones arbitrarias que se toman. O sea, por lo menos el cierre de Radio Caracas fue un momento traumático, pero también que a mí me llenó mucho porque era compartir en muchos espacios, a veces con los jóvenes, en todas las actividades que hacíamos para evitar un cierre de un canal de televisión, que significaba el inicio de la censura comunicacional en el país. Porque nosotros habíamos tenido pues situaciones con los canales de televisión, que de repente Conatel, que es el organismo rector, decía, bueno, transmitieron unas imágenes fuertes y cerraban el canal por 24 horas como una sanción para que supieran que no debían en el horario, porque muchas veces era por el tipo de horario que manejaban y ese tipo de cosas. Pero no era una censura política. Ujú, Y es doloroso, porque yo recuerdo, siendo niña, muy jovencita, adolescente, las burlas en los programas de sí, que hacían parodias del cómicos, hacían las presidente. parodias de los presidentes, por lo menos a Luis Herrero le hacían parodias con un cochino porque era Ujú, gordo, a sí. Lucinchi con un borracho, o sea, era ese reírnos de nosotros mismos y nunca los presidentes tuvieron inconveniente con ese tipo de acciones. Pero ya cerrar un canal de televisión porque no estás de acuerdo con mi posición política, para nosotros era algo que no podía hacer. Ujú. Y fue una lucha muy, muy fuerte, eh, muchas lágrimas gracias a las bombas lacrimógenas, como decía, échenle de las que están bien buenas, que decía Chávez. Sí, se me cae Entonces, el bueno, sí. gas del bueno. Y nosotros, pues trabajamos siempre, pero siempre haciendo como que ese par. Trabajaba como profesional Sí. en mi área, trabajando por mi comunidad y en el trabajo político, porque yo decía, yo crecí en democracia, mi papá
luchó por la democracia de Venezuela contra Pérez Jiménez. Mi tío estuvo preso por no ir a una dictadura, por no aceptar una dictadura. Yo no le puedo dejar a mis hijas un país en dictadura. Ujú. Y entonces era ese trabajo constante, 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 constante. ¿Llegaste a militar así en un partido en particular? Sí, en Primero Justicia, del 2014 hasta 2019, estando aquí en Colombia. Entonces, eso me lleva a trabajar y ya en 2017, desde el 2014 a 2017, que se dan las protestas más fuertes en Venezuela, Sí. que inician con Leopoldo, luego los 120 días que inician con el Ujú. con el 12 de febrero del 2017 y pasamos 120 días En la calle. en la calle luchando, llorando todos los días cuando llegaba, porque para mí, cada vez que me mataban un chamo en una protesta, era como que me mataran un hijo. Yo lloraba a esos chamos como si llorara a mis hijos. Era muy fuerte ver, estar con los muchachos, la adrenalina llega a un punto fuertísimo porque Te pones loco. uno estaba en medio de las protestas y uno veía a los muchachos devolviéndole piedras, palos a los guardias, a los O militares, bombas, lacrimógenas. y pateando las lacrimógenas para atrás. Y hasta uno mismo aprendió a patear la lacrimógena, a agarrarla con un trapo y devolverla, o a solamente atender a los muchachos, Ujú. pasarles agua, y tú no sentías el gas lacrimógeno. O sea, era tal el nivel de adrenalina que uno no lo sentía, pero que uno estaba ahí. Y cuando llegabas a la casa te das cuenta, ¿y con qué me golpeé? Me hice este morado, de dónde me salió esta sangre. A veces no sabía si era tuya, si era de alguno de los muchachos que habías atendido. Siempre al frente de las marchas con las mujeres. Y entonces, enfrentando al SEBIN, Ujú. a veces yo ni pendiente que estaban allí, y me llamaban mis vecinos y me decían: Gisela, el SEBIN está al frente de tu casa. Ya en 2016, Rafael, mi esposo, viene a Colombia porque estaba cumpliendo años, su hermana estaba cumpliendo 50 años y le iban a hacer la celebración. Yo iba a venir con él, pero a mí se me había vencido mi pasaporte, había hecho la solicitud y no me lo entregaron. Mi pasaporte desapareció en el Saime, no pude venir. Cuando él viajaba, el 28 de septiembre, Ujú. y el 15 de septiembre, más o menos, le dijeron que la empresa donde él estaba trabajando cerraba. Los que quieran más detalles que vean el capítulo de Rafael. Que en el capítulo de Rafael. Entonces, hablando como pareja, me dice: ¿será que ya la situación de escasez en Venezuela, las dificultades económicas eran muy fuertes? Y me dice: ¿será que busco trabajo en Colombia? Yo le digo: bueno, si consigues algo, Dale. dale. Se trajo una hoja de vida, así, una hojita impresa, nada más sencillita. Él tenía vuelo de regreso como para el 2 de noviembre, creo. Y más o menos el 28 de octubre le dijeron, me acuerdo que me llama y me dice: conseguí trabajo. Y yo, Dios. Entonces ya yo me quedo con mis dos hijas. Mi hija mayor se va a San Cristóbal y yo me quedo con la pequeña que estaba haciendo el último año del bachillerato. Pero seguíamos con todo este proceso de protesta, Sí. todas estas cosas. 2017, en el 20 de julio, hubo el paro nacional, el último paro convocado nacional. Ujú. Y a las 4 de la mañana, la gente de la VC me lanzó una bomba, Una molotov, una Sí. incendiaria, Al patio de la casa. al patio de la casa, a menos de 1 metro de la bombona del gas, lo que aquí le dicen pipeta. Y me tiran y aquella cosa explota, la candela, todo, bueno, fue horrible. Y eso eran vecinos. Sí, vecinos, porque es que nos conocemos todos. Mi urbanización es una urbanización, así como tengo esto acá. Ajá. Esta es la urbanización, acá tengo una finca, acá hay dos fincas, acá pasa la carretera nacional y de este lado hay una finca.
O sea, Son los que tiraron la bomba eran los vecinos. mis vecinos, Y es que que me ellos estaban en el... pero son chavistas. Y entonces ellos me culpaban a mí de que los muchachos, los jóvenes de la urbanización, no apoyaran el chavismo, porque ellos me seguían a mí y me prestaban atención y me acompañaban a las protestas. Entonces ellos, en esa búsqueda de todo, me lanzan esto, ahí me notifica alguien que era muy cercano a mí, me dice, Gisela, hay una orden de que en las próximas protestas te tenemos que poner los gallos. Es decir, me tienen que poner las esposas y llevarme presa. No daban una orden judicial escrita porque no había un porqué. Claro. Pero si te agarro en la protesta, te siembro, que el sembrarnos es que nos colocan armas, drogas, cuestiones para decir que estamos atentando contra el gobierno. ¿Y quién te avisó de eso? Una persona muy allegada a mí que estaba dentro Sí, sabía. al régimen militar, porque era militar, y me lo dice, él me dice, tienes que dejar. Yo le dije, yo no voy a salir, yo no voy a dejar las calles, yo no voy a parcializarme del gobierno, no lo voy a hacer. Si usted no tiene, y literalmente le dije, si usted no tiene bolas para parársele al régimen, yo sí tengo varios. Y no me voy a dejar. Eso es un contexto en el que ya tu casa estaba vigilada. Ya mi casa estaba vigilada, ya me habían tirado la... Entonces, llamaron a mi esposo y le dijeron, llévatela. Yo vine en agosto, eso fue el 20 de julio, que era el día de mi cumpleaños, para completarlo. Entonces yo vine en agosto, me vine con mi hija pequeña, yo me devolví en octubre, la dejé a ella aquí y yo me devolví. Empieza la presión, te van a llevar presa, no salgas a las protestas. Yo seguía en la calle, pero era mucha la presión. Y entonces mi esposo también, bueno, ya tengo un año aquí, ¿qué vamos a hacer? O sea, usted allá, yo aquí, o sea, ¿qué hacemos? Entonces ahí mi hija mayor, que se había ido a San Cristóbal con el niño, empieza, vámonos, ¿quién me va a ayudar con el niño? Y por ahí me agarraron. Claro, claro. Te apretaron la tuerca de abuela. Me apretaron la tuerca de abuela, imagínate, llevármelo, que no va a estar con su otra abuela, que quién lo va a atender, no conocemos a nadie, no hay nadie de confianza. Entonces por ahí Y yo me vine, llegué aquí el 8 de septiembre de 2018, porque Rafael es colombiano, nacido en Bogotá, y su familia es de acá, pues. Entonces yo llego acá y es ese choque. Yo vengo con la idea, de todas maneras, de que el régimen va a salir ese año. Sí, claro, como que va a volver pronto. Que en febrero, más tardar, ya yo debía estar regresándome. O sea, yo no me vengo todavía con la idea de yo me quedo en Colombia, no. Mi idea era, ahorita este año salimos de este régimen, tenemos que hacer muchas cosas, vamos a trabajar y no, yo me Claro, voy. después vino, si eso fue 2018, después vino el capítulo Guaidó. Capítulo Cuando Guaidó. teníamos dos presidentes. Entonces, sí, y entonces yo acá, Eso era muy esquizofrénico. O sea, me imagino que tu cerebro debe haber estado es en que la locura, ¿no? era una cosa hilariante. Uno pensaba cómo hacer, cómo ayudar, cómo arreglar. Yo llego acá, no traigo pasaporte, mi cédula, nada más, no puedo ejercer profesionalmente. Claro. Yo no me pude traer mis documentos académicos para homologar porque a mí no me entregaron. Yo me gradué en la Simón Rodríguez, que es una universidad experimental, Sí. y por razones políticas no me entregaron las notas Claro, firmadas por el rector. Esa universidad la tomó el gobierno por completo. En la UNEFA no me entregaron el resultado de la evaluación de la tesis, que era de la maestría. Entonces, o sea, tenía todo, pero no me lo entregaban. Sí. O sea, tengo todo, pero no me lo entregas. Yo preparé los documentos de mis hijas, preparé muchas cosas, pero no, ¿cómo te digo yo? No tenía los míos. Sí. Y bueno, yo llego acá como todos los venezolanos, a limpiar, a ver qué cocinaba, a tratar de vender
comidas rápidas, Empanadas, ¿no? Fue que montaron un... empanadas, y montamos un negocio de hamburguesas, Ah, de hamburguesa. hacer perros calientes, pero era muy complejo porque en ese momento acá la comida venezolana no tenía la demanda, Claro. ¿ok? Nos cae la pandemia. 2019, Guaidó, la locura, yo empiezo el trabajo social porque yo empiezo a hacer voluntariado, luego creo solidaridad activa, pero era sobre un tren. ¿Por qué empezaste a hacer... o sea, tú llegaste y... ¿En qué momento empiezas tú como a involucrarte como en temas sociales aquí en Colombia? ¿Y por qué? Yo llego en septiembre, lo primero que hice fue meterme en un grupo de WhatsApp de venezolanos Ajá. que se llama Un Pan en Colombia. Porque es que, sí, mi esposo tenía su familia aquí, los conocía, Claro. pero yo no conocía a nadie. Mi esposo tenía 20 y tantos años que no venía a Colombia. Ujú. Yo no conocía a su familia, yo no tenía con quién hablar, yo no conocía a nadie. Y entonces, nada, el WhatsApp es una buena herramienta para conocer gente. Y aquí hay venezolanos y buscando, y hay un grupo de WhatsApp y me metí. Entonces después viene el tema Guaidó, empieza, no, que tenemos una concentración, que vamos a ir a la embajada. Yo me traje una bandera de Primero Justicia y una franela. Entonces, nada, yo me voy para mi marcha, con mi gorra de Venezuela, con mi bandera de Venezuela, con mi bandera de Primero Justicia, y me voy. Sin conocer Obvio, a nadie, ¿no? sin conocer a nadie. Y sin conocer Bogotá, porque eso es más chévere, eso fue en enero. Sin conocer Bogotá, sin conocer nada. Y yo, no, yo tengo que ir. Allá van a estar los venezolanos, o sea, es que allá están los míos. Y uno iba como con el corazón así emocionado. Cuando yo llegué y vi aquel gentío, era como cuando estábamos en las marchas en Caracas o en Macarigua. Yo fui a varias marchas a Caracas. Ujú. Entonces, yo veía aquel gentío, bueno, claro, cuando me ven la identificación del partido, Claro. se me acercó gente que no nos conocíamos, pero veníamos de allá. Y conozco a los dirigentes del Gran Acuerdo de Venezuela, Ya. a las cabezas del Gran Acuerdo, que es una organización como de segundo nivel que agrupa muchas organizaciones. Entonces, bueno, empezamos a hablar, a intercambiar números, mira que se va a hacer esto, y empezamos empieza ese espacio de comunicación, porque yo tenía que hacer algo, o sea, Pero yo- también fue como un poco, nos contabas más temprano, que era como tu estrategia también de integración, ¿no? sí, es que yo tenía que hacer algo, por eso te digo, o sea, yo a quién conozco, cómo conozco, entonces ahí estaban los venezolanos, y empiezo a conocer la gente, empiezo también mi proceso de regularización. Claro. Vamos a la solicitud de refugio, pero en ese ir como voluntaria a hacer una cosa, participar de las acciones que se estaban haciendo desde lo político, te vas dando cuenta que hay personas que están más perdidas que tú, Claro. que no tienen ni idea de cómo ayudarse. Entonces empiezas también, y creamos otro grupo de WhatsApp y vamos a ayudar a este. Entonces me motivan para que haga lo de la fundación y empiezo a atender gente, a conocer gente. Llega pandemia y aquello, bueno, ya yo llevaba más o menos un año haciendo voluntariado con el Gran Acuerdo. La doctora Catherine me abre la oportunidad de ayudarla con toda la parte de salud, Ujú. con el Gran Acuerdo, y eso era ayudar a coordinar con 4 mujeres más Ujú. a nivel nacional las ayudas para los venezolanos. Porque sí, el gobierno del presidente Duque dice, vamos a entregarles tantos mercados para que los entreguen Ajá. por familia. Entonces, tanto había que repartirlos por los 32 departamentos, pero había que buscar otras ayudas porque eso no era suficiente. Claro, Y y ten- esa es la época también en la que habían como refugios para Ah, para la gente que se habían- estaba viniendo a pie. habían paradas y refugios, pero entonces con tema pandemia todo eso se paraliza Ah, porque verdad, no puedes sí. meter a nadie junto. Entonces, o sea, a mí me marcó la muerte de un muchacho que se le muere su bebé en los brazos por el páramo de Berlín. Ah, Se verdad. muere de frío. Sí, O sea, yo eso escuché para ese mí caso. fue un hecho que me dio en el alma. Esto no puede seguir pasando, decía yo. Es algo que no puede ser. O sea, la gente no se puede morir así. La doctora empieza a hacer también la gestión porque
al principio no nos daban atención médica Ujú. en los hospitales si no estabas regularizado. Claro. Imagínate tú en pandemia, una persona con COVID y no podían ir al hospital porque no los dejaban ni entrar. Ujú. Y si los conseguían en la calle y no era su día de salida, porque aquí por lo menos en Bogotá pusieron como pico y placa, Sí, ¿cómo era que se llamaba? Tipo y género. pico y género. Entonces, si no era tu día de salir y ibas al hospital y te conseguían, te ponían un comparendo, una multa, y aquello era una locura. Y empezamos entonces el trabajo de incidencia a nivel nacional. En ese momento, Dayson, Catering hicieron todas las acciones. El equipo con que trabajábamos, éramos 5 mujeres, nosotras eran las 3, 4 de la mañana, estábamos organizando listados para las entregas, mandar los recaudos, correos electrónicos con los recaudos. Todo esto es voluntario. Todo esto es voluntario, a nosotros no nos pagan medio. Ujú. Mandar los listados, mire, a la alcaldía esta para que entreguen estos mercados, va a ir fulanito, entonces acreditar a esa persona, mandar todo lo que la alcaldía nos pidiera de esa persona para poder que fuese el intermediario con la comunidad venezolana, porque en las alcaldías, en las gobernaciones no había como que una persona, un punto focal que nos ayudara. Y todo ese trabajo lo vamos haciendo en paralelo con una situación de duelo migratorio bien resuelta, Claro. con una situación de pandemia, o sea, era una locura, pero me mantenía ocupada. Y ese trabajo como para acceso a estas, pues sí, a los servicios básicos, ¿ya tenían después de la fundación o que de Mawampi? Yo registro Mawampi en plena pandemia. Iniciamos a llamarnos Mawampi en abril de 2020. Acabadito de nombrar, de decretar pandemia, Claro. en marzo, y en abril arrancamos nosotros como Mawampi. Y entonces ahí se me presenta a mí una crisis. Yo lloré, pataleé, mi esposo y mi hija me regañaban porque se me vence mi cédula, no tengo pasaporte, y se me vence el salvoconducto de solicitante de refugio, Ya. que en ese momento se vencía cada 3 meses. No. O sea, yo me quedo O sea, que lo así. tenías que sacar cada 2 meses. Sí, entonces yo me quedo como que en un limbo, yo no soy nadie. O sea, Ujú. no tengo papeles ni en Colombia, ni en Venezuela, ni en ninguna parte. Y aunque a la gente le parezca una tontería, emocionalmente para mí era muy fuerte. O sea, yo le digo a mi esposo, o sea, ya arrancamos a llamarnos Mawampi, Ujú. armamos todo, vamos, hacemos la solicitud en cámara, nos dicen que toca esperar, nos dan una cita. Cuando vamos a la cita, no nos dejan registrar porque mi pasaporte está vencido, mi cédula está vencida y mi salvoconducto está vencido. No hay citas en Claro. migración, en Cancillería no están autorizando los salvoconductos, ni hay citas en migración porque no hay presencialidad. O sea, yo pasé en ese lapso, pasé más de 6 meses, hasta septiembre, es que logro que me den el salvoconducto, y el mismo día salí de migración, llamé a mi esposo, ya voy para la cámara, espéreme en la cámara. Pues yo De salí una vez a registrar y la de una vez registro la fundación. Entonces, ese proceso es porque yo, o sea, es las líneas. Soy administrador, contabilista, tengo claro el panorama administrativo, Ujú. entre comillas, porque entonces después viene todo lo que trae detrás una organización social. Empiezo a relacionarme más de cerca con el distrito. Ese mismo año, a finales ya de 2020, empezamos a trabajar con USAID, Ya. a hacer articulación con el programa de comunidades saludables, Ujú. con la gente de OIM. Entonces ya era ir un poquito más allá de lo que estábamos haciendo inicialmente, que era recoger mercados, recoger ropa, conseguir medicamentos, hacer este tipo de acciones. Ya habíamos empezado a ayudar a la gente a redactar sus solicitudes de refugio, a redactar sus cuestiones. Ya el gobierno saca el PEP, en 2021 sale, enero de 2021 sale el PPT, que entonces ya nos involucramos en todo ese proceso, pero como nosotros nos habíamos registrado, tuvimos la suerte y la bendición de que nosotros pudimos
suministrarle la prueba sumaria a toda la gente que ya teníamos registrada en nuestras bases de datos de Excel. Ujú. Entonces, el que nos llamaba y nos decía, no tengo la prueba sumaria, pero usted no me la puede dar. Yo revisaba si estaba en mi base de datos, le hacíamos la prueba sumaria, lo ayudábamos a hacer el registro RUM, íbamos con la gente a la Secretaría de Salud a jornadas. Entonces, por un lado yo les hacía el RUM, por el otro estaba Migración y hacía el biométrico, por el otro la Secretaría me les daba atención primaria, y fuimos creando una red, pero eso me mantenía a mi fuerza. Yo lo digo literalmente. Porque si no, Paro en loca, porque, ojo, yo vengo de una casa grande, no porque tuviera muchas piezas, sino el tamaño. sí, casa llanera. Una casa llanera, 100 y pico de metros cuadrados, abro la puerta de atrás y tengo un terreno de 27 metros de profundidad por 1 kilómetro de ancho que da con una finca, que yo abro la ventana en mi casa y veo el ganado, me llega el olor a mastrando en la mañana y me metes en una casita de 50 metros cuadrados, me dirá cómo, o sea, para mí era, yo odiaba ir a Caracas. Claro. Porque yo decía, qué horrible vivir en una ciudad que todo es cemento, el smog, las cornetas, las colas. Y Para eso mí. que en ¿Y cómo comparación te Caracas es sientes? verde, ¿viste? ¿Cómo te sientes allá? Cuando, y yo, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, yo no quería ir a Caracas y tú me traes a Bogotá. Era horrible, era un contraste que uno... Pero entonces ese ocuparme en hacer tantas cosas, fuimos relacionándonos con la cooperación, con las instituciones del distrito, fuimos aprendiendo, estudiando. ¿Y Claro. cómo te fue con la burocracia colombiana? Porque yo siento que acá, o sea, ahorita que tú mencionabas todo eso, los registros, las cosas, todo eso acá les encantan los registros. Acá hay RUM, RUT, todo eso. Ay, no. Tú sabes que la primera fundación, que era Solidaridad Activa, yo era la presidenta y representante legal. Eso era horrible, había problemas con la DIAN, había problemas con... Cuando fuimos a registrar Mawampi, yo le dije a Rafael, usted registra como presidente y representante legal. Yo no voy a ser representante legal porque yo no voy a volverme loca con este tema. Además que cada 3 meses tengo que cambiar el salvoconducto. No, eso es una locura, le dije. Y literalmente lo hemos hecho así. Vaya usted a la DIAN, vaya usted a la Secretaría Jurídica, vaya usted a la Cámara, porque no. O sea, fíjate que nosotros tuvimos el año pasado, estábamos terminando de hacer unos ajustes porque necesitamos hacer el registro ante la OTAN. Ujú. Ok. Ahí sí basta en la lista de... Mi amor, es que nosotros hicimos el registro ante el GOCSAN, que es el registro de organizaciones que hacen trabajos y negociaciones con el gobierno de Estados Unidos. Ajá. Cuando vamos a hacer la renovación, nos dicen que tenemos que hacer el registro OTAN. Ujú. Cuando vamos a hacer el registro OTAN, nos piden un poco de cosas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y es lo que dice el compadre aquí, la burocracia total. Pero que es que es enloquecedora, es como esquizofrénica. Incluso. Entonces yo, Dios mío, cuando vamos a hacer todos estos registros, que llevamos unas cosas que nos piden, unas actas internas y cosas de la fundación, viene la Secretaría Jurídica y nos devuelve todo y nos dice, no, porque es que esas actas tienen lo que tienen que tener, pero es que nosotros no lo queremos así, tiene que ser así. Y para hacer ese cambio tocaba hacer otra asamblea de general, hacer otra revisión, volver a ordenar, volver a presentar, volver a aprobar, volver a registrar, volver a pagar. Mira, nos hicieron cambiar 4 actas. Entonces fueron 4 asambleas. 4 actas. ¿Asambleas de cuánta gente? De 2. No, porque la junta directiva de nosotros somos 7, pero en la asamblea general tienen derecho a participar nuestros voluntarios y nuestros coordinadores. Ya, Y ellos tienen voz y voto. claro. Entonces, es ponerte de acuerdo, pero es que además no es cualquier cosa, porque tú tienes que hacer eso con unas fechas, con unos tiempos establecidos estatutariamente, con unos tiempos establecidos por la legislación colombiana. O sea, no es que yo lo voy a hacer mañana, no, que voy a traer, epa, muchachas, vénganse, no. Entonces, todo eso ha sido un aprendizaje que no tienes idea. O sea, más allá de atender a la gente,
de ayudar a la gente, de tener la bendición de salvar vidas, y literalmente salvar vidas, Ujú. porque les conseguimos atención médica a tiempo, de salvar vidas porque pudimos conseguirles un medicamento a tiempo, Sí, salvar vidas porque sacamos a una mujer de maltrato físico de su marido, amenazada bajo feminicidio, o sea, a punto de que la mataran, de sacarla como una berenjena morada de los golpes que le había dado el marido, de evitar que una chica se suicidara, porque hablando en un espacio seguro con mujeres, le pudimos, les dijimos, es que pueden reunirse y hacer redes y tomarse un café con un pan juntas. Y yo me acuerdo que nosotros nos reunimos un domingo y esa muchacha no dijo nada. Participó, hizo lo que íbamos a hacer. Y al siguiente domingo, cuando ya estábamos terminando el encuentro, nos dicen, ¿saben qué? Yo no me suicidé el lunes por ustedes. Y todas quedamos así como que, ¿what? ¿qué? Yo tenía las pastillas, ya yo lo tenía todo. Y yo me las iba a tomar cuando ella tocó y nombró a la muchacha. Tocó la puerta y me dijo, no, vengo a tomar café con pan contigo. Y se sentó a tomar café con pan conmigo. Y Era por eso, migrante. las dos eran migrantes. Pero ella tenía un duelo migratorio muy fuerte, no resuelto. Y mira, fue para nosotros así como que, ya va, o sea, era algo que, sí, la Es como la intención. medición de impacto más certera que puedes tener, ¿no? O sea, como más allá, no puedes tener más impacto que ese. Más impacto que ese no lo vas a tener. Mira, el tener la oportunidad, yo tuve la oportunidad de recibir, estando aquí recién llegada a Bogotá, me entro al Facebook y veo una información de un amigo Ujú. que pone, esperando a mi hijo en esta Bogotá fría, y no sé qué, y yo. Cuando se vino este loco, un muchacho de mi urbanización, Ujú. y yo le escribo por el Facebook y me dice que la esposa estaba dando a luz, que está, entonces le pregunto dónde queda y llamo a mi esposo, papi, ¿dónde queda esta? Pues eso fue en la mañana. Me dice, no, eso te queda así. ¿Y cómo llego? No, te vas así, así. Me explicó. Era la primera vez que yo me montaba en el Transmilenio sola, te cuento. ¿Cómo fue ese choque con Transmilenio? No, el choque con Transmilenio no. El choque contra la planificación de viajes de Venezuela. Claro. Sí. Porque yo estoy en Kennedy y ellos estaban en el Hospital Simón Bolívar en la 170. Son 2 horas y media de Kennedy a la 170. Entonces, Como si fueras de Acarigua a Barinas. a Valencia. Sí, o a Valencia. O a Valencia. Y O entonces, sea, otro estado. entonces él me dice, no, y yo me monto en ese Transmilenio. Y yo rodaba, y yo rodaba. Y yo veía las estaciones y las nombraban. Y yo miraba lo que me había dicho Rafael y yo sentía que no llegábamos. Y llego y agarro, bueno, pero tuve la bendición de poder acompañar a mi amigo. Ese hombre cuando me vio que yo llegué al hospital, él me abrazaba y me besaba y me decía gracias. Yo nunca me imaginé que un día tan importante para mí, quien iba a estar a mi lado eras tú. Hablando de eso, ¿qué crees que...? O sea, creo que se habla mucho a veces, o sea, sobre todo como una ciudad como Bogotá que hay tanta migración. O sea, se está viniendo gente de otras partes de Colombia para Bogotá, gente de otras partes del mundo a Bogotá, muchos venezolanos. En el encuentro que estuve la semana antepasada, creo que el porcentaje era como el 10% de la población de Bogotá ya es venezolana. Sí. Y se habla mucho, sobre todo, como de las necesidades materiales, las necesidades como más técnicas, digamos, ¿no? Como, que hace falta apoyo en estas cosas, en estas cosas, en estas cosas, sexo a la salud, que todo eso tiene como sentido. Ujú. Pero, según tu experiencia, más allá de esas cosas así como tangibles, ¿qué crees tú que le hace falta como a la población migrante en general? O sea, a aquellas poblaciones, pueden ser haitianos o pueden ser nicaragüenses, digamos, hay cierta población migrante que tiene como un duelo porque no salieron voluntariamente de su país. ¿Qué hace falta ahí? Es que es eso que te digo. Yo tuve el privilegio de acompañarlo a él.
pero para él fue demasiado significativo porque estaba solo. Y tú sabes que si hay algo que es para uno emocionante es cuando te van a hacer un hijo. Ujú. Cuando llega un hijo a la casa, un nuevo bebé, hay una emoción en el núcleo familiar. Pero estar tú, él es colombiano retornado también, pero no tenía familia aquí en Bogotá. Ujú. Entonces, él así como que, o sea, estoy solo. A ella la metieron allá y yo Claro. estoy aquí. ¿Y con quién comparto esta angustia de cómo va a salir el parto? Esa parte de tener a ese otro ahí, en ese momento, es demasiado significativa. O sea, esa parte de cuando tienes que estar allí, en los buenos y en los malos momentos. Claro. Ojo, porque también hay esa parte cuando se nos va alguien y está solo aquí. Ujú. Tener una mamita que ha enterrado a su bebé, que se le ha muerto. Tuve un caso de una muchacha, eran gemelos, se le murió uno de los bebés, el otro en una cunita, ella con una hermana nada más. Y ese dolor, ese duelo no compartido, Sí. ese duelo es muy, muy fuerte. O sea, la muerte en la migración tiene un peso 2 veces más alto. Yo por lo menos lo viví muy, muy fuerte, porque el día que yo llegué aquí a Bogotá, Ujú. yo llegué a las 5:30 de la mañana a Bogotá. Yo llegué a Colombia el día Por tierra, ¿no? viernes, Porque tú venías por sin tierra. pasaporte. O sea, Yo un llegué viaje de... 18 horas. En ese momento fueron 18 horas. Yo llegué a las 5:30 de la mañana aquí y como a las 11:30 de la mañana yo me sentí mal y le dije a mi esposo, ya me pegó la altura, el cansancio. O sea, la llegada a Colombia fue horrible, Ujú. terrible, porque yo llegué a Bogotá el día viernes. Nosotros habíamos estado a Cúcuta, perdón. El jueves fuimos a Cúcuta, recogimos a mi sobrina que venía de retorno de Lima y bajamos a San Cristóbal, otra vez mi hija y yo. El viernes nos venimos, se nos presentaron muchas cosas en el camino y llegamos tarde. Cuando llegamos al terminal, nos estafaron. Mm. Porque mi hija había comprado el pasaje y cuando fuimos a cambiar el horario de carro, nos dijeron que no. A mí El me pasaje no fa- existía. Sí, no, que no nos podían cambiar el horario, que teníamos que haber, ya habíamos llegado tarde y que se perdía la plata. Se aprovecharon de que éramos migrantes, de que, pues aunque mi hija tiene derecho a la nacionalidad y es nacional colombiana, pues en ese momento no sabíamos cómo funcionaba Claro. y nos estafaron. A mí me faltaron, llegamos tarde, eran más de las 7, no había como ir a un servientrega, un paga todo, nada, para uno retirar dinero. Entonces, nos faltaban como 3.000, 4.000 pesos, porque entre lo que poquito que teníamos logramos que nos cambiaran en los pasillos del terminal como $20. Y lo poquito que nos había quedado de efectivo del día anterior, llegamos y nos faltaba poquito, como 2.000, 3.000 pesos. Y yo fui, y es a la única persona que yo me le he puesto de rodillas. Le lloré a la muchacha que vendía los pasajes En Cúcuta. en Para venir. Cúcuta. Y le dije, véndeme ese pasaje para que se vaya mi hija con mi nieto, yo me quedo. Y de rodillas lo que me dijo fue, párate maldita veneca, porque te voy a tirar a la policía. Y esta fue la bienvenida que me dio Colombia a mí, siendo madre de 2 ciudadanas colombianas, siendo esposa de un ciudadano colombiano, siendo una persona que nunca se metió con los colombianos. Llevaba yo ya 20 y pico de años casada con Rafael cuando eso pasó. Entonces, para mí fue un impacto muy, muy fuerte, porque, o sea, tú no esperas salir de tu país en esas condiciones. Ujú. Entonces, el día domingo, cuando ya me siento tan cansada, le digo, me va a acostar, y a las 2 de la tarde me despertaron mi hija y mi esposo para decirme que mi hijo se había muerto. Yo no lo parí, lo parió mi cuñada, pero era mi niño, era mi compañero de rosarios,
de visitar con la Virgen las casas, de recoger juguetes y entregar juguetes, de ir a llevar ropa y ayudar a la gente, de acompañarme a las reuniones de la asociación de vecinos allá. ¿Qué Y edad mi tenía? niño tenía 12 años. Y fue así como que un choque de trenes. Ujú. Porque por un lado yo salgo de mi país sin querer venirme. Tengo la emoción de que voy a estar con mi esposo, Claro. Sí, como ¿verdad? una contradicción ahí. Pero cuando me dicen que se muere José Antonio es... Y tu primer impulso fue querer regresar, me imagino. Pero no podía. Ujú. Y hacía 2 días había muerto el sacerdote que era nuestro director espiritual. O sea, la muerte, y te lo puedo decir con todo, Con propiedad. la propiedad del mundo en la migración pesa muchísimo. Porque es un adiós no dicho, un abrazo no dado, un te quiero que se te quede atravesado en la garganta y que tú no vas a poder volver a decir. Es esa ausencia, en mi caso que soy católica, Ujú. que soy misionera católica, es no estar ahí para decir adiós con las últimas oraciones, Sí. ni en la urna, ni en el cementerio. No, y cumplir también como con los pasos, ¿no? O sea, como que al final la fe tiene como una serie como de De procesos que te ayudan como a transitar a el duelo. transitar el dolor. Ujú. Y entonces ese dolor se te queda amarrado en el alma y te dificulta más la cosa. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿qué les falta a los migrantes? Ese abrazo, ese reírnos juntos, ese llorar juntos, Ujú. ese silencio juntos, porque a veces no es ni la palabra, a veces es el silencio, que estamos ahí. A mí ayer estaba defendiendo tesis, mi sobrina y mi hermana me dice, ¿cuánto quisiera que estuvieras aquí? Para que celebráramos esto juntos. Y yo después de que llegué he tenido que enterrar 3 tíos por WhatsApp, despedirlos por WhatsApp, hablar con ellos y despedirme de ellos, sabiendo que están muy mal, que van a entrar a un quirófano y que después no salieron. Y he visto graduarse a mi gente por WhatsApp y son los feliz años por WhatsApp. Ujú. Entonces no es igual. Y, y, y de alguna manera no crees que el trabajo que has hecho ha hecho que tú te conviertas como en esa figura para mucha gente? Sí, Como una especie de mamá. sí, sí, de hecho me ha pasado mucho. He sido mamá para muchos, abuelita para muchos niños. He tenido muchachas que las he conocido embarazadas Ujú. y me han llamado el día que van a llegar al hospital porque tienen, por si acaso, yo les digo, me avisan y después me llevan los niños para que yo los conozca. Y, y sí, o sea, uno les da amor, les da cariño. Amigos que han llegado de Venezuela, de mi pueblo, y bueno, nos reunimos y preparamos las hallacas y comemos juntos. Y eso pues alivia un poquito la carga, pero igual te Sí, claro, duele. igual la carga sigue estando Pero ahí. el dolor más, o sea, la necesidad más grande es esa parte emocional, ese calor humano, ese decir, ay, yo hoy no quiero, yo hoy me quiero comer unas caraotas como las que hace mi mamá y agarrar y agarré una buceta y me fui para que mi mamá o me voy para que mi tía. Sí, además, sí, Caracas, la gente de Caracas está como más atrofiada sentimentalmente, pero en el llano, eso, o sea, generalmente entonces los domingos la gente se reúne en las casas de las mamás y eso, o sea, Y, son 40 y- personas haciendo bulla en esa casa, comiendo caraotas, o sea, es como, es muy no, distinto y como que otra mi ciudad. casa, o sea, de mi familia, desde que tenía mi mamá y mi papá, Ujú. mi casa era el centro de llegada de todos, de la familia de mi mamá y de la familia de mi papá. La tuya, la Mi- tuya propia. y cuando llego a mi casa propia, que ya es mi hogar con mi esposo, con mis hijas, también es la casa de encuentro de la familia. Vienen todos, es a mi casa. Entonces,
el ya no estar allí y estar nada más con mi núcleo chiquito. A mí me dicen, no, es que la familia es una hoguera y somos nosotros y no puedes darle calor a O sea, otro. porque no han estado en diciembre Es porque tú en no el has llano. crecido en el llano, que yo hacía Cenas mis familiares de 60 hallacas, personas. yo hacía las hallacas y yo abría el portón de atrás de mi casa, montaba el fogón ahí arriba de la acera y iban pasando los vecinos y me tocaban corneta, ahora vengo por las hallacas. Y pasaban temprano desde que yo empezaba en la mañana con el guiso y la broma. Y a partir de las 6 de la tarde que ya venían del trabajo, pasaban, se paraba el carro, traían una cerveza, traían una botella, nos tomábamos unos tragos, se tomaban y ya empezábamos a repartir hallacas. Yo estaba Y a acostumbrada intercambiar hallacas y también. a cambiar las hallacas. Y entonces ya no, ya no están ellos, ya no estoy yo, ya no es ese espacio tan grandote, porque era que mis vecinos todos llegaban y pasaban, porque imagínate, yo tenía ya, cuando me vine de la urbanización, ya yo tenía más de 15 años viviendo allá, 17 años viviendo en urbanización y siempre fui dirigente comunal en la Ujú. urbanización, todo el mundo me conocía, todos los muchachos, amigos de mis hijas llegaban a la casa a comer, mamá Gisela, nosotros somos 5 más mis sobrinos mi cuñada y mi hermana y mi hermano, llegábamos a 11 y yo preparaba cena de Navidad para 30 personas, 35 personas, porque llegaba un vecino, llegaba el otro vecino, venían los muchachos, venían las compañeras de mis hijas que se venían de sus casas en otras urbanizaciones para mi casa y ahora somos nosotros 5. Entonces es difícil. Sí, yo tengo la bendición de que están mis hijas, está mi nieto, está mi esposo conmigo, pero sigue faltando mucha gente. Claro, claro. Y, Porque la y es, familia es muy extendida. y es lo que a las organizaciones a veces les cuesta entender, porque más allá, o sea, el tema es que más allá de lo económico, de lo jurídico, Ujú. está lo emocional, la salud mental, que ahorita está muy de moda hablar de la salud mental, pero no la salud mental desde que me hicieron bullying. Nosotros no sufrimos de esa vaina. Nosotros de bullying no sufrimos porque nosotros, la primera que nos pone sobrenombre y se ríe de los defectos propios, es la mamá de nosotros. Yo digo que mi mamá era ortopeda. Yo Ok. porque yo de pequeña me paraba con los pies así, Ajá. abiertos hacia los lados. Cuando yo tenía como 8 o 9 años, agarró y me dijo que yo tenía que empezar a pararme derecho. Y me daba, cada vez que me veía con los pies torcidos, me daba con el pie, con lo que tuviera en la mano, me daba. Un día agarró 2 palos y un alambre y me dijo, la próxima vez que te vea con los pies torcidos, te va a amarrar esos palos en las patas a ver si no los vas a enderezar. Bueno, como hacían la ortopedia antes, ¿no? Que andaban los Sí, carajitos con pero eso, imagínate con los pies tú, amarrados. 2 pedazos de tabla de 5 por 2, amarras a los lados con un par de alambres. Nada más imagínate tú eso. Mire, eso fue ortopedia automática. Yo empecé a pararme así. Y ahorita tengo mis pies derechos. Pero no te llevaron a la ortopedia así, a no te pusieron las No, botas esas. A mi sobrina le ponían unas no. botas que eran Con como. unos cables, mi hermanito se las pusimos. Pero a mí, mi mamá me dijo, mamá lo que hizo fue mostrarme las 2 tablas con el alambre y me dijo que me lo iba a amarrar. Y pregúntame si me volvió a caminar torcido. Y yo digo, es que era ortopeda. Tú me ves sentada y de repente yo hago así y automáticamente, porque te veían jorobado y ¡pim! Te dan por la Sí. espalda. ¡Párese derecho! Que no, usted no es un viejo para que ande torcido. Entonces las mamás de nosotros, claro, eso no, a nosotros no nos producía trauma. A nosotros nos producían a veces risa las vainas, y uno. Era lo que le comentaba a Esteban, que de repente dicen, no, es que los venezolanos han normalizado el maltrato. Para nosotros no es normalizar el maltrato, es que nos reímos de todas las cosas y esa es la resiliencia, realmente. Que en la adversidad, en la tristeza, de la muerte, de la Yo me acuerdo enfermedad, nos reímos. esto es muy raro, pero los funerales de mi familia por parte de mamá, yo siempre fue contacto con la familia de parte de mi mamá.
y los funerales eran unas rumbas. Eso eran, o sea, sobre todo si eran funerales de personas mayores. Obviamente si se moría alguien joven era como muy trágico, pero los funerales ya de las tías que tenían 80, 90 años, en realidad lo que hacía, bueno, la gente iba a la iglesia y hacía todo lo que tenía que hacer, pero cuando ya era el momento de que habían enterrado a la persona, eso era salsa y bailar toda la noche porque era el único momento en el que la familia se reunía. Y yo me crié así y además bueno, después me di cuenta que tenía como una atrofia social porque a mis amigos se les moría la abuelita o se les moría una tía mayor y yo no era como demasiado empático porque en mi familia eso era un momento más bien como de reunión y de algarabía. Te atrofiaron. Sí, sí, Te atrofiaron y no lo supiste. sí. Bueno, pero es que fíjate que por lo menos en mi familia nosotros también nos reuníamos mucho. Y nosotros, por parte de papá, por la parte materna de mi abuelo. Ujú. Y a nosotros nos gusta la poesía. Y entonces siempre habían dos, tres primos que escribían. Y entonces cuando nos reunían las muertes, entonces terminaban con un poema, con una cerveza. Después que se enterraba al muerto, hay que bautizarlo porque se fue. Ujú. Pero por eso te digo, es que esa muerte así te da un adiós. Sí, hay un proceso. Hay un proceso de sanación emocional. Sí. De repente a nosotros nos critican como católicos el que la novena y los 9 rosarios y no sé qué, y después se van a beber. No, es que romper ese dolor, es compartirlo. Es más, tiene sentido que sean 9 días. O sea, Claro. como que cuando yo lo entendí, que lo entendí después de viejo, yo dije, esto tiene mucho sentido. Esta gente se está reuniendo a tramitar su duelo, se reúnen y dicen unas palabras que conducen ese trámite. Ese dolor, exacto, es que transitas y es parte de lo que he aprendido aquí, que es lo que te digo, este proceso migratorio, que yo he estudiado cualquier cantidad de cosas, yo he tenido que aprender de derecho aquí en Colombia, derecho internacional, hasta de otros países cercanos, porque a veces me dicen, Gise, mira, tenemos una situación de un venezolano en tal parte, entonces toca llamar a otro, entonces, no, Gise, dile que se busque esta cosa, entonces uno les busca los artículos de la ley, se los manda por WhatsApp, y todo esto ha sido un aprendizaje. Ujú. Yo he hecho una serie de diplomados en diferentes áreas, innovación social, participación ciudadana, derecho internacional, derechos humanos, derecho de los niños, derecho familiar, porque casi me vuelvo abogado. Yo digo, bueno, mi abuelo que soñaba con que estudiara derecho, debe estar feliz en donde esté porque no me he graduado de abogado, pero ahí voy aprendiendo. Pero el luto migratorio, como te decía, Mirle, es una herida que está ahí, siempre está ahí. Este año para mí por lo menos fue muy fuerte desde lo político, porque con todo lo que pasó en enero, de que no pudimos cobrar, como dicen Ujú. las elecciones, yo terminé como de asentarme y decir, bueno, sí, voy a comprar las cosas de la casa. Este año sí voy a cambiar la nevera y a comprar otras cosas De la casa de aquí de Bogotá. de la casa aquí en Bogotá, porque no me he querido como que dejar que las raíces se profundicen. No quiero, o sea, es algo que me cuesta. La pregunta que te iba a hacer te iba justamente por ahí, si ya te había pasado, eh, o si ya te pasó, o si no te ha pasado, que hizo clic tu cerebro y como que dijiste, ok, estoy aquí, esta es mi casa, estas son mis cosas, o sea, ya estoy aquí y aquí me quedé. Decir, estoy aquí y aquí me quedé, no. Como te digo, este año he, he pensado más en eso de estabilizar muchas cosas. Y te cuento, lo más asombroso porque es que nosotros somos tan emocionales las personas. Yo vengo de abuelas que cocinaban Ujú. y que hacían dulces criollos, los Sí. dulces caseros típicos de Venezuela. Y mi papá y mi mamá y mi tía hacían dulces. Entonces yo aprendí a hacer muchos dulces. Cuando yo llego acá, Rafael ya tiene casi 2 años aquí, y yo me iba a morir cuando yo llego a la cocina
un colador así de grande, un cuchillo de este tamaño, no hay tabla para picar aliños. Y yo ¿Y cómo hacía? picaba los aliños arriba de un plato de vidrio o Claro. comía en la calle. La pasta la colaba en esa cosa que no sé cómo la colaba, pero yo no entendía. Tenía 2 o 3 ollitas así chiquitas y yo acostumbrada a tener mis calderos, mis ollas. Lo mejor que a mí, el mejor regalo que a mí me han dado, me lo dio una muchacha que conocí, Te iba a preguntar justamente por eso. este, en una situación caótica para ella porque pues ella estaba alquilada y en donde estaba por llegar tarde por el trabajo de la hija, Ujú. las dejaron en la calle, les quitaron unas cosas, entonces ella empezó a buscar dónde moverse y bueno, ella conocía a un amigo en común y pues le ayudamos con una vuelta para que tuviera dónde quedarse. Y ella dijo, yo me voy, yo me regreso y ella tenía muchas cosas. Cuando se fue a ir, llegué y me dice, no, yo te voy a regalar esto, yo no me voy a llevar todas estas cosas. Me regalaron un ultratazón de topper, Ajá. me regalaron un caldero así grandote, unas tazas, unas ollas. ¿Puedes creer que yo fui la mujer más feliz del mundo porque me regalaron ese poco de cosas de la cocina y yo, ¡oh! Tengo donde cocinar. El año pasado una amiga, el esposo, me hizo un paral. Ajá. Así de esos de metal como los que vendían en Venezuela para poner la manga de café, Ah, claro, sí, sí, sí. que es un pedacito de metal aquí abajo como en C, Sí, sí, uno sí. aquí arriba y el cosito redondo. Tú tenías que verme a mí poniendo en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en el estado, mi perol para poner la manga con la café. ¿Y Budare tiene? Sí. Entonces, pero, o sea, la gente cree que son tonterías y que es que uno se mete a payaso. Pero es que tener esas cosas te hacen sentir pertenencia, te hacen sentir como que tienes algo. Yo tengo todo en mi casa, pero aquí no tenía nada. En cambio que ahorita, pues tengo más cosas y pues sí dije, ya voy a dejar que Rafael compre la nevera más grande, ya que compre el juego de comedor más grande. O sea, he ido como que afectándolo, pero no es fácil. No No, es no es fácil. fácil. Para nada, para nada. Nosotros compramos hace poco, compramos una nevera. Eh, Igual nosotros sí salimos como muy determinados a que la salida era definitiva. Con todo lo que eso implica, ¿no? Que es muy doloroso, pero no es lo mismo que salir pensando que vas a volver. Sí. Pero compramos una nevera y yo a cada rato me paraba a abrir la nevera. O sea, yo no pensé que una nevera te pudiera hacer tan feliz. Yo nunca había comprado una nevera. Eh, yo no sabía que eso te podía hacer tan feliz. O sea, yo me paraba y me le quedaba viendo la nevera y Andreina me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Tienes hambre? Y yo, no, estoy viendo la nevera. O sea, nunca había comprado una nevera. Está muy chévere. Que, Es muy chévere. es que son emociones, es lo que te digo. O sea, mis amigas feministas me dicen, ¿cómo vas a decir? Eso es opresión, que tener una olla para cocinarle a otro. No, para mí no es opresión. Para mí es, tengo donde hacer mis hallacas. Claro. Tengo donde hacer la sopa a lo venezolano, porque ya conseguí el lugar donde comprar el ñame, el ocumo, los topochos para mi sopa. Entonces, para mí tener mis ollas, tener mis cosas, invitar a mis amigos. Hemos hecho una familia con los voluntarios de la fundación. En diciembre ya llevamos 3 años haciendo las hallacas con las muchachas, con el grupo de voluntarias y voluntarios de la fundación. Entonces alquilamos el barbecue del conjunto, y Claro. entonces vienen las muchachas y yo empiezo a cocinar las carnes el día anterior, pero ese día ellas me ayudan a picar, a limpiar, a lavar, armamos hallacas, hemos involucrado a los niños de ellas, a mi nieto, entonces estamos ahí y compartimos ese espacio, ya no hay tanta soledad cuando hacemos las hallacas, porque los primeros años éramos nada más Rafael, Patricia y yo, Rafael, Patricia, Diane y yo, pero ahora ya están las muchachas de la fundación. Entonces, como te digo, por eso es que yo digo que para mí la fundación, más allá de ser una organización y un trabajo,
es una forma de tener algo propio, algo que nos une con sentimiento. Yo me enfermo, las muchachas se enferman y todos estamos pendientes. Entonces uno va creando ese vínculo bonito. Sabes que eso es algo que a mí siempre me ha causado como cierta contradicción, porque cuando yo me involucré con todo este tema de derechos humanos y tal, yo venía como una organización más bien como muy militante, donde en ese tipo de organizaciones la gente no importa tanto, sino que importa más lo que se haga. Y pasó, cuando entró en el laboratorio empezamos a desarrollar como todas nuestras políticas internas y empezamos como a transformar la organización como como para darle como más estructura al trabajo. Ahí me cayeron como varias lochas que después con el tiempo me di cuenta que creo que es por ahí la cosa. Me acuerdo que una vez una persona de la organización, yo no conocía en ese momento como su historia de vida, pero en ese momento me dice como, no, es que a mí el laboratorio me salvó la vida. O sea, como me lo dijo así como muy deportivamente, a mí el laboratorio me salvó la vida. Y yo decía mucho como que el primer beneficiario, a lo mejor no en todas las organizaciones, pero en una organización sobre todo que está conformada por gente que además necesita de esa organización, el primer beneficiario es uno mismo. Porque en ese caso, a lo que se refería esa amiga en ese momento era que nosotros no, en medio de nuestra devastación y de que se habían ido todos los amigos y de que parecía que no había como otra opción que no fuera como salir huyendo del país, de repente esta pana se encuentra trabajando en un espacio donde se podía estar, o sea, como que y donde el trabajo que se estaba haciendo tenía sentido y donde no era como un trabajo como explotador y tal. Y, y en los espacios así como de organización y en la red de derechos humanos, nosotros insistíamos mucho en eso, o sea, como que no puede ser posible que organizaciones defensoras de derechos humanos le estén pagando a personas $50 al mes o con contratos de 10 meses que son $500 al final el pago, o sea, como eso es inaceptable. Y la respuesta siempre era, bueno, pero es que los financistas tal, bueno, pero entonces no aceptes el financiamiento. O sea, no, y no, o sea, o sea, porque al final estás tomando la decisión de llamar por teléfono a una persona que está en una situación precaria para ofrecerle un pago Que es precario. que es muy precario por un trabajo que todos tenemos la vocación de hacer. Entonces hagámoslo gratis. O sea, ¿por qué habríamos de hacerlo por nada de dinero y en una situación precaria cuando lo podríamos hacer entonces voluntariamente? Pero en ese caso yo no me vinculo con ningún financista. Porque entonces ¿para qué le voy a rendir cuentas? Yo no le voy a rendir cuentas, exacto. Era Nosotros, muy absurdo. y eso pasa a nivel internacional. Sí, O sea, no claro. solo en Sí, 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 Venezuela, sí, sí. aquí en Colombia también pasa, y nosotros lo decimos. Y pues en un principio se nos instrumentalizó, mucha gente ha salido brava, pero yo lo veo desde el crecimiento como persona, como ser humano. Yo jamás me vi trabajando, o sea, para mí ACNUR, OIM, OIT, eso era algo por allá, Ujú, claro. de los Europas, Sí, sí, sí. que andaban en esos temas. Nosotros en Venezuela no necesitábamos eso para hacer trabajo social, nosotros no necesitábamos nada de eso. Y yo no me veía en ese espacio. Para mí el trabajo social era parte de lo que hacíamos como familia. Ujú. O sea, como ser humano, Y por una si yo vocación de tengo, servicio también. si yo tengo, el que está a mi lado tiene que recibir. O sea, no, yo no puedo tener aquí a un vecino muriéndose de hambre y tener yo aquí un almacén lleno de comida. Ujú. O sea, si yo tengo un almacén de comida y él tiene hambre, yo le doy comida. Y si está enfermo, le doy la medicina. Y si tengo que llevarlo al médico, lo llevo. Pero era algo de educación familiar. Ujú. ¿Ves? Para mí no era un mecanismo de vida. O sea, para mí, mi idea, ojo, yo aspiraba a ser la primera, y desde los 8 años le dije a mi papá que yo iba a ser la primera mujer Contralor General de la República de Venezuela. Que es específico, además. Sí, no, ¿Por qué Contralora? porque a mí me gusta la contabilidad. Ah, claro. Pero yo quería ser la primera mujer Contralor General de la República. Lamentablemente pusieron una bicha loca, chavista, pero bueno. Pero qué loco porque, o sea, que además bueno, es que tu familia está como involucrada en política, pero que va a salir un niño que es un contralor. Desde los 8 años yo se los decía. Y mi nieto, desde los 6 años, sin que nadie se lo diga, él ha dicho que él va a ser presidente de la República de Venezuela.
Bueno, y ya, él nació en Venezuela, ¿no? Sí, Bueno, él ya es. lo que hay que esperar es que tenga 35. Él es venezolano de nacimiento. Yo le digo, papi, tú me pones trabajo. O sea, yo que cuando tú tengas 35, tengo yo casi 70 años, me toca ir a una campaña electoral con 70 años a coordinar campañas electorales. Coño, ¿hasta qué edad voy a coordinar campaña electoral? Pero es bonito, o sea, y yo lo he dejado, o sea, yo le digo. Y antes me preguntó, ¿y yo para ser presidente obligatoriamente tengo que saber mucho de matemáticas, abuela? Le digo, no. Puedes estudiar ciencia política, puedes estudiar arquitectura, puedes estudiar cualquier otra cosa. Medicina, lo que tú quieras. Pero tengo que saber de derechos humanos. Ah, de eso sí tienes que saber mucho. Ah, bueno, entonces no es difícil. O sea, porque se lo está pensando, que como tiene problemas con la matemática, cónchale, como que la tarea me va a ser difícil porque tengo problemas. Honestamente, prefiero un presidente que sepa más de derechos humanos que de matemáticas. Sí, yo La también. verdad. Yo también, entonces yo por ahí no tengo rollo. Pero sí, o sea, el trabajo humanitario, yo le vi otra vista desde que estoy acá y creo que es lo que me voy a llevar de Colombia el día que regresemos a Venezuela. Esa es una buena pregunta, pero ya la respondiste, pues, pero la voy a empezar a hacer en un encuentro, de regresar, que te llevas. Porque todos lo han dicho, además, sin que yo se lo pregunte. Yo me llevo eso. Todo lo que hemos aprendido de derecho humanitario, de la necesidad de ayudar y apoyar. Yo siempre he estado inmiscuida con la población migrante sin saberlo, Ujú. porque mi abuela vivía en el campo, en Barinas, y en la época de los 70, 80, los colombianos pasaban a Apure, Barinas, Sí, y salían hacia el centro del país. sí. Y siempre que nosotros íbamos a que mi abuela, mi papá en la camioneta, siempre se traía unos señores que yo no sabía quiénes eran. Era como dándoles la cola. Mi papá los traía desde Barinas hasta San Carlos. Mm. Él los montaba. Yo no entendía porque esos señores siempre eran señores distintos y siempre venían como tapados con el encerado. Mi papá se paraba antes de llegar a las alcabalas, por lo menos 1 kilómetro, 2 kilómetros se paraba, se bajaban y ellos caminaban y después que pasábamos la alcabala mi papá se paraba a esperar a esos señores. Yo después supe que era porque eran colombianos irregulares, Sí. ¿verdad? Es decir, él está ayudando a migrar. Los ayudaba. Él los llevaba desde Barinas, que era el campo y que era lo más cerca a la frontera, hacia el centro del país, que era donde tenían oportunidades. Pero fíjate cómo es la vida, que, o sea, yo después ya más grande, estando todavía vivos mis papás, es que yo entiendo que eso se hacía, era porque eran colombianos irregulares. Ujú. Pero yo nunca lo procesé hasta hace poco, que hablando con una amiga, salió a relucir el tema de mi abuela y hablando de lo que hacía mi abuela, es que yo caigo en cuenta de que, o sea, siempre he estado metida en este proceso de ayudar a la gente inmigrante, porque yo siempre iba con mi papá y ayudábamos a esta gente y los esperábamos y les dábamos agua y llegaban a la casa y comían en mi casa y mi papá los llevaba a otros espacios para que ellos pudieran Continúan su camino. continuar su camino para donde iban. Además, no estaba la autopista hecha en esa época. Me imagino que No, era por la carretera vieja. Ujú. Y entonces yo digo, o sea, Dios siempre ha querido que yo esté ahí. Lo que pasa es que uno es terco. Sí, sí, sí. Uno dice, no, yo voy por aquí. Ajá, váyase por ahí. Yo te digo, yo no quería ir a Caracas. Ah, usted no quiere Caracas. Vamos a darle doble sopa y buen para Y sin Bogotá. metro. Y sin metro. Bueno, ahorita vamos a tener metro, pero aéreo, no subterráneo. Sí, voy a ir por frente a la casa. Pasa. Va a pasar, sí. Mira, estamos casi listos. Quería preguntarte, bueno, lo mismo que le pregunto a toda a la gente cuando ya estamos terminando. Si bien no sabemos específicamente quién podría estar escuchando esto, me gusta imaginar que lo podría estar escuchando una persona que está como en un dilema ahorita, tratando de decidir si se queda, si se va, o a lo mejor una persona que acaba de recibir una noticia que le anularon el pasaporte o que va a tener que salir corriendo literalmente. En tu caso particular, me voy a tomar el atrevimiento que si alguien está en esa situación, está escuchando esto y tiene que huir y viene a Bogotá, yo diría, escriban a Gisela. Sí, pueden Visiten a llamarme, Gisela. no hay Así. problema.
buscan Mawampi en Google y ahí les va a aparecer la página web, nuestra Facebook, Instagram, el YouTube, el X. Y esta semana abrimos LinkedIn. Todavía estamos en las redes sociales, ahí nos van a conseguir nuestros números de teléfono y nos pueden contactar. Pero si estás en Venezuela y todavía no es una persecución, pero quieres tomar esa decisión, tienes que pensarlo bien. Migrar no es lo mismo que ser refugiado. Exacto. Si vas a migrar porque tú si quieres una mejor calidad de vida, organízate. Es posible, no me digan que no, porque sí es posible. Saca tus documentos personales, partidas de nacimiento, renueva tu cédula, legaliza tus Hay un notas. tutorial buenísimo en internet para sacar los antecedentes penales. Andrés Eh, siempre lo hace y le ha sacado antecedentes penales a varias personas. Legaliza tus documentos, apostíllalos. Si lo haces en Venezuela, no vas a pagar y lo puedes hacer tú mismo. Ujú. Hay miles de tutoriales para hacer los procesos. Vente con tus documentos arreglados. Vente con tus documentos arreglados. No importa que no traigas mucha plata, no importa que no traigas mucha ropa, pero tráete tus papeles. Tráete los papeles de tus hijos. Las tarjetas de vacunación. Acuérdense que uno se vacuna. Traigan la tarjeta de vacunación, por favor, de los niños. Y lo demás lo organizamos. Lo demás oportunidades hay. Pero migrar no es fácil. Te quería preguntar una cosa al respecto. Hemos dicho varias veces como que muchas veces lo que más le hace falta a esa población es alguien que escucha, alguien que esté allí como para eso, para comerse una yaca o para ir a tomarse una cerveza. Eh, y yo creo que lo he propuesto en varios espacios, pero son espacios tan técnicos. Y en estos días tuvimos, no me acuerdo dónde fue que tuvimos esa reunión. Tuvimos una reunión con alguien de Sudán del Sur, ¿no? Un perseguido político de Sudán del Sur. Y hablamos como por 3 horas y él estaba como muy feliz de poder estar hablando con otra gente que también está en el exilio por otras situaciones y tal. Un señor que es periodista. Y al final de la reunión dice, aquí nadie me habló de cómo está. O sea, aquí todos me hicieron preguntas técnicas de cómo evadir la censura, o sea, y además preguntas difíciles técnicas, que a veces él decía como que, mira, la persona que se encarga de esto en la organización no está, como para yo poder responderte cómo hacemos para evitar que yo no sé qué o que nos bloqueen tal cosa de la página, pero aquí nadie me preguntó cómo hemos sobrellevado el tema emocional, el tema de la soledad, aquí nadie preguntó en ningún momento cómo estamos haciendo para sostenernos como personas. Y entonces yo lo que me he dado cuenta, o sea, yo tengo poco tiempo aquí y tampoco soy muy como de involucrarme como tan profundamente en ciertos temas como tan técnicos de la cooperación y tal, pero sí me he dado cuenta que en esas reuniones nunca nadie habla de que, o sea, han llegado a lo mejor 150 personas, digamos, relacionadas con defensa de los derechos humanos o con partidos políticos, pero siempre gente como muy involucrada en temas de derechos humanos y nadie les ha dado la bienvenida. A nadie se le ha ocurrido decir como que bueno, pero llegaron 20 nuevos, vamos a ir a jugar bolirrana para que sepan lo que es una bolirrana, o vamos a hacer un sancocho en algún lugar. Y la gente está muy sola. La gente está muy sola, pero se están creando redes. Fíjate que, aunque muchas personas no lo saben, por lo menos aquí en Bogotá, en Kennedy, hay un grupo, una fundación, que empezaron con un programa de nuevas masculinidades y empezaron a involucrar a venezolanos y ya tienen, creo que son 9 equipos de softball y están jugando softball. Y entonces los domingos O sea, pero si lo que querían hacer a nueva masculinidad de softball es lo contrario, ¿no? Pero es que ellos trataron de educar a los venezolanos con las nuevas masculinidades. Mi amor, pero si usted reúne a 15 a 20 hombres venezolanos, le dice, ¿qué hacemos? Vamos a jugar, vamos a echar una partida de dominó, vamos a jugar bolas criollas y vamos a jugar softball. Sí, no se van a poner muy creativos. Ellos no van a ser muy creativos, pero ya tienen Bolo criollo, ¿cómo es? bolas La criollas. criolla es parecido al... No, eso no se parece, eso es mentira. Sí. No, iba a decir algo que no es verdad. Al tejo, no, Sí. eso no se parece al tejo.
Pero Es si que- Las lanzan bolas una cosa criollas así, son unas pelotas Es que así en grandes. Santander Es como jugamos- metras. En Santander jugamos eso. Sí, Bueno, sí, en las bolas Santander sí criollas. tienen una cosa Y son parecida. 3 pines No, no, esto es Las como bolas metras. son como unas metras de grandes. metal. No, No, eso es un material que no sé exactamente cómo es que se llama. como papel maché con... Ok. Pero eso es plástico. grande. Entonces son 4 rojas y 4 verdes. Y hay una chiquita que se le llama mingo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Somos 2 de este lado y 2 de este lado, los competentes. Y lanzamos a ver quién sale primero. Agarran el mingo y lo lanzan. Y quien después lanza una bola, cada uno una bola. La bola que gana es la que está más cerca del Del mingo, como en la meta, como en las como en las metras. canicas, Ya, pues. ya. Entonces, si hay una bola, se quita el mingo. En la segunda ronda, hay quien arrima y quien bocha. El que bocha es el que va a tratar de pegarle Para que se aleje. para que se aleje. Es muy chévere. Entonces, eso se llama bolas criollas. Hay que jugarlo. Es muy Es chévere, buenísimo. es muy chévere. Y además- Y ahí en Kennedy lo juegan. Ellos Y hay cancha de consiguieron. bola criolla. Ellos ya tienen hasta las bolas, ya las trajeron. Chévere. Entonces, Es muy chévere, muy y divertido. los domingos, entonces van a jugar bolas, van a jugar softball, entonces ya consiguieron quien les traiga cerveza, hacen sancocho, porque la gente se busca. Claro. La gente se busca y estamos buscando. Nosotros ahorita tenemos un proyecto, esperamos que ojalá no lo logremos la financiación, pero que busca un poco eso de poder tener, brindarle esa oportunidad a la gente. Uno, de que el colombiano conozca nuestras culturas. Vamos a jugar bolas criollas, vamos a jugar trompo, vamos a jugar dominó, tirarnos una tarde de dominó, a jugar ludo, no parche, ludo. Son normas diferentes, Sí, son un poquito distintos. Sí. son un poquito distintos. Aquí Entonces, se juega que si a 6. sí, entonces ese espacio de integración es lo que nos hace más falta. Nosotros le hemos dicho mucho a la cooperación y esperamos que ellos vayan entendiendo esa parte de que más allá, vuelvo y repito, de lo económico, el poder tener ese acompañamiento y ese calor humano es espectacular. Yo les decía, por lo menos yo estuve esta semana en un encuentro en Lima y éramos 23 mujeres y todo. Y yo llegué el martes en la noche y el miércoles las muchachas, no, que nos vamos, que no sé qué más. Yo les dije, no puedo, porque yo tengo una sobrina en Lima y tenía 8 años que no la veía. Claro. Y entonces, claro, yo voy para Lima y yo le aviso, tía, voy en camino, yo no voy a irme para una fiesta si mi sobrina viene a abrazarme. O sea, yo no puedo cambiar un abrazo de alguien a quien amo tanto por una fiesta. Y eso nos pasa a todos. A la final, todos queremos ese abrazo cargado de emoción, cargado de amor, cargado de acompañamiento. Eso es lo que más nos hace falta. Gracias. Gracias a ti. No lo toques mucho que hay que tomarle foto. Esteban le va a tomar foto. Te quedó bonito. Muchas gracias por venir.